Os damos la bienvenida de nuevo a las fiestas activas de Malasaña. Un año más vamos a tener una jornada sobre gestión común y servicios públicos. Esperamos que sea interesante para todas las personas que están en la plaza. Los que estáis por ahí podéis acercaros, que seguro que os interesa. Se va a hablar de la banca pública, la educación, la sanidad. Es decir, que son cosas que nos interesan a toda la gente, así que en cualquier momento podéis intervenir cuando se abra el turno de palabra. De momento vamos a daros la bienvenida y deciros que este es una actividad del Mayo Global, que ahora os van a dar el manifiesto y el programa. Voy a pasar a leer el manifiesto que se ha escrito este año para el aniversario del 15M. Mayo 2015M. No nos amordazarán. La lucha sigue en las calles. El 15 de mayo de 2011 se inició en la Puerta del Sol de Madrid lo que pronto se llamaría Movimiento 15M, que se extendió a más de 80 plazas del Estado. Se inició una ilusión, un cambio, y para muchos un despertar colectivo de concienciación social que traspasó fronteras. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Confluimos con personas en espacios públicos, con el convencimiento de que las cosas habría que cambiarlas, y nos unimos para conseguirlo. Lo hicimos y lo seguimos haciendo, siendo inclusivas con la diversidad de las personas, siendo horizontales porque creemos en la igualdad, la equidad y la solidaridad. Integrando los distintos puntos de vista, construimos juntas, a través de la inteligencia colectiva, mediante el asamblearismo y la no violencia. Son 4 años de lucha, de acción directa y de solidaridad, en los que hemos creado redes de apoyo mutuo, socializando conocimientos, desarrollando un pensamiento crítico colectivo y construyendo alternativas, obteniendo a cambio la represión y la manipulación mediática como única respuesta del poder establecido. Con su ley Mordaza y su reforma del Código Penal, que vulneran nuestros derechos de reunión y manifestación, se nos criminaliza porque protestamos y cuestionamos al sistema. Les decimos que no nos representan. Seguimos en las calles, impregnando todo lo que sucede y existe, a todas sus banderas y todo lo viejo, con la semilla de la transformación social presente en cada una de nosotras. Queremos seguir estando aquí, gobierne quien gobierne, diciendo alto y claro hacia dónde queremos ir. Hacemos frentes a las guerras y ocupaciones militares, sus tratados neoliberales de libre comercio como el TTIP, sus deudas, sus políticas de austeridad, que se traducen en privatizaciones de los bienes comunes y de los servicios públicos, desahucios, reducción de salarios, violación de nuestros derechos, desempleo, precariedad, destrucción de la naturaleza e imposición de un sistema machista y patriarcal. Seguimos luchando por un empleo digno, por el derecho a la vivienda, por unos servicios públicos de calidad, por un control de las entidades bancarias, por la fiscalidad realmente progresiva, por la reducción del gasto militar, por las libertades, por la democracia, por la anulación de la deuda ilegítima, que hoy es instrumento global de dominación, de represión y de asfixia económica y financiera de los países y sus habitantes, por la justicia climática y la soberanía alimentaria en defensa de la naturaleza, por las alternativas al sistema capitalista de producción, distribución y consumo, defendiendo la dignidad absoluta de todas las personas, que implica la aceptación de la diversidad sexual y el derecho a la autodeterminación de género. El movimiento 15M seguirá representando un cambio de conciencia política y social a nivel personal y colectivo, que ninguna ley podrá parar. Hacemos un llamamiento a los movimientos sociales de todo el mundo para continuar construyendo espacios de participación y trabajo común.
frente a un sistema para el que solo podemos ser rebaño y que únicamente nos deja la confrontación en sus urnas, nos reafirmamos en el asamblearismo, en la ocupación y liberación social de espacios, en la autogestión, en la desobediencia, en el apartidismo y en el colectivismo como herramientas políticas prioritarias, que pasan por ser conscientes de nuestra capacidad de pensar, actuar y ejercer nuestras libertades políticas. Frente al monólogo del sistema, el poder de las asambleas. 2015M, seguimos en las calles. Ahora vamos a leer el programa de los actos que están programados para este mes de mayo. Hola, muy buenas a todas. Aquí tenemos el cartel con todo el programa que se puede fotografar, difundir como queréis. Bueno, esto es el segundo día, el 2 de mayo. El próximo es el sábado 9 y 10 de mayo. Tenemos unas jornadas que han sido organizadas del periódico del 15M en el Centro Social El Eco, en calle Ana de 10, cerca del metro de Oporto. Se hablará de alternativa del futuro, empieza el 9 de mayo a la 1 de la tarde, después de precariedad, desigualdad, de acción directa, si nos tocan a una, nos tocan a todas, de la represión. Entonces, estas son las dos jornadas del 9 y del 10 de mayo. Después, el 15 de mayo, que es nuestro aniversario, tenemos un día de presencia en sol. Vamos a empezar a las 11 de la mañana. La idea es estar todas a sol a las 11 de la mañana con nuestras pancartas de las diferentes asambleas, nuestra cartelería, montar puestos de información autogestionada por las asambleas de 15M. Vamos a tener la intervención de la Marea Azul, con un globo de agua, un buzón de iniciativa ciudadana, acciones diferentes, porque también es el aniversario de la Nakba, de la ocupación de Israel en Palestina. A las 11 tenemos un ensayo abierto de la Solfónica de 11 a 12. A las 12 tenemos los econejos del grupo de economía hacen un pequeño espectáculo y después una asamblea temática que tiene como tema, si se puede, los logros de las asambleas de 15M. Hay diferentes acciones durante toda la jornada. A las 4 hay una charla organizada para compañeros de diferentes asambleas sobre el tema No somos invisibles, luchando contra la desigualdad, la precariedad y el empobrecimiento. A las 5 un taller que facilita los compañeros y las compañeras de Legal Sol, un taller de carteles y plantillas. Y a las 6 una asamblea de política a largo plazo. La temática es que se entiende por democracia. Y a las 8 de la tarde el Teatro Denuncia de No Somos Delito va a hacer una acción en Puerta del Sol. El sábado 16 de mayo tenemos la manifestación desde Cibeles a Sol a las 6 de la tarde. Invitamos a todos los colectivos, las asambleas, los grupos, las mareas, todo lo que se ha generado desde el 15M a participar. Hemos decidido hacerlo el 16 de mayo porque es sábado. Es también una cita no solo para Madrid, sino a nivel estatal para todas otras asambleas del 15M en diferentes ciudades de España. Solfónica nos recibe en Puerta del Sol con una bienvenida con alegría. Y después tenemos previsto a las 7:30 un ruido con cacerolada y pitadas. A las 8 menos un cuarto el Teatro de la Asamblea de Arganda, que nos va a proponer una reflexión sobre toda la lucha del movimiento 15M de estos 4 años. Y al final de todo un micro abierto con micromanifiestos. Invitamos a todas a participar en este momento. También el 23 de mayo, como estamos en una situación electoral en este momento, como ha pasado en el 2011, pensamos sea un día de reflexión importante, de concentración en Puerta del Sol,
y pensamos repetir el día de reflexión que hemos hecho en el 2011. El 30 de mayo, que es el aniversario de la formación de las asambleas populares de los barrios, habrá una asamblea de las asambleas en Puerta del Sol a las 6 de la tarde. Entonces este es el programa, si queréis está aquí, difundirlo y pasarlo. Gracias. Ahora voy a leeros el orden de las intervenciones que va a haber en esta asamblea. Primero van a hablar de la plataforma de la banca pública para la auditoría de la deuda. Plataforma por la banca pública. Después, plataforma ciudadana de auditoría de la deuda. Y va a hablar sobre el grupo de trabajo de sanidad. Después hablará la marea verde. Después marea azul. Después el grupo de política a corto plazo de la Asamblea General de Sol. Después habla un debate. Entonces, en primer lugar, la compañera de la plataforma de la banca pública. Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy aquí porque me han invitado en un tema que estoy verdaderamente interesada, que es en una banca pública y además centrada en la participación, porque me parece que es imprescindible. Entonces, mi objetivo van a ser dos cosas. Primero, defender la banca pública. Y como resulta que la defensa de la banca pública, es difícil estar hablando con todo este ruido de atrás. Bueno, como la defensa de la banca pública la defendemos en la plataforma en la que estoy yo, pero soy participante de la plataforma por la banca pública. Bueno, lo primero que quiero decir es que tenemos cosas en la banca pública que son básicas, pero todo lo que voy a decir no es que esté asumido por la banca pública. O sea, nosotros en una plataforma por la banca pública creemos en una banca pública, creemos en la participación, creemos que el sistema bancario nuestro hay que sanearlo, hay que auditarlo, pero no todo lo que diga es consenso de la banca pública. Quiero dejar eso claro. Bueno, pues entonces, lo primero para defender la banca pública voy a ir por otro camino. No voy a decir lo que queremos de la banca pública, que ya el año pasado me tocó hablar de esto y no lo quiero repetir. Voy a defender la banca pública atacando. ¿A quién voy a atacar? Precisamente voy a atacar a la banca privada, porque la banca privada ha sido la que nos ha traído a esta crisis y la que nos traerá a más crisis. La banca privada ha creado una crisis de deuda, que ha hecho mucho daño, ha creado mucho dolor y muchas deudas que no se acaban de terminar de pagar y que seguirán, no se solucionará así como así esta crisis en la que estamos. Bueno, entonces, esta crisis de deuda, no sé si, como me han dicho que no tengo más que un cuarto de hora, no sé, ahora me he organizado de otra manera. Esa crisis de deuda hay que entenderla como una crisis en la que, debido a que el sistema financiero, a que los bancos han prestado en cantidades grandísimas, pues ha ocurrido que en una situación en la que había un problema de unas razones para que se hubiera dado una pequeña crisis, que es siempre que no hay una demanda efectiva o siempre que hay una burbuja se puede dar una crisis. Pues en una situación en la que se puede dar una crisis, pues se ha convertido esto en una gran crisis debido precisamente a esa gran deuda. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una gran deuda? Cuando hay una gran deuda ocurre que cuando estalla la burbuja, resulta que todos los que están endeudados lo primero que quieren es intentar quitarse la deuda que tienen encima. ¿Y cómo se quitan la deuda que tienen encima? Pues las empresas no invierten, los consumidores no consumen, el Estado decide no gastar, y con lo cual es una bola de nieve que sale todavía más grande. Bueno, consecuencia, estamos en una crisis de deuda, por eso podemos decir que nuestra argumento para ir contra la banca privada es que la banca privada nos va a llevar automáticamente a una crisis de deuda. ¿Por qué? Sobre todo porque está súper endeudada, y se ha súper endeudado precisamente porque ha estado desregulada, y se ha desregulado por su gran poder.
conseguido la banca privada un poder que es superior al de los estados y ha llegado a la desregulación. Bueno, y entonces, la otra parte que tenemos que defender es la participación, que lo dejo para la segunda parte. La participación en lo público es imprescindible, pero sobre todo el control. Sobre todo el control. Si no hay control en lo público, no podrán, a mi entender, salir adelante una gestión pública. El control es imprescindible. Simplemente leeros como la importancia que yo le considero al control. En la asistencia que he estado en Bankia, en mi intervención simplemente lo que decía del control, que es imprescindible. Y esto, es decir, la banca pública, lo que queremos, será posible por el control y la movilización de los ciudadanos, que son los únicos que pueden cambiar las cosas y los únicos que han conseguido que los partidos políticos y las instituciones empiecen a plantearse cambios contra la corrupción y la eficiencia pública. Bueno, pues el control, como hemos dicho, no solamente en la banca pública, sino también en cualquier servicio público, es imprescindible el control. Bueno, ¿qué ocurre con el control? Bueno, pues el control ocurre ¿en qué está basado? En que haya control ciudadano. Bueno, pues está basado en los mismos derechos humanos. Los derechos humanos y la Constitución española son los que fundamentan el control ciudadano, que viene a ser como la soberanía de los ciudadanos en el sistema financiero. Por ejemplo, los derechos humanos en el artículo 21 dice: la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. El artículo 28 dice: toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos humanos y las libertades se hagan totalmente efectivos. El artículo 29 de los derechos humanos dice que toda persona tiene el deber de respeto a la comunidad. Bueno, entonces, el defender la participación es simplemente decir que las finanzas, la política monetaria es un poder soberano. ¿Por qué? Porque las finanzas crean muchísimo poder y ese poder tiene que estar controlado por los ciudadanos. Simplemente como ejemplo de ese poder que tiene la banca. Bueno, pues traía aquí también otros documentos, poder que tiene la banca, documentos donde cualquiera que lea los periódicos se puede dar cuenta del valor que tiene el poder de la banca. Traía, por ejemplo, los partidos reciben 300 millones al año del Estado y deben 222 millones a la banca. ¿Cómo es posible que esos partidos sean independientes si están endeudados con la banca? ¿Qué libertad tienen con esa deuda? Tenemos otro ejemplo donde los bancos socorren a Prisa. ¿Qué libertad tiene Prisa si está socorrida por los bancos? ¿Qué libertad tiene Prisa de decir lo que tiene que decir si los bancos son los que la están financiando y si la dejan de financiar se cierra Prisa? Por ejemplo, este otro que tengo aquí. El regulador, se refiere al Banco Central, cede ante el grito de socorro de los bancos, harto de que se les exijan provisiones. Es decir, los bancos tienen ese poder que les viene precisamente, ese poder que tienen los bancos les viene con lo siguiente: porque los bancos trabajan con dinero. ¿Y qué significa trabajar con dinero? Bueno, pues lo primero es que toman el dinero de los ahorradores y claro, ya tienen dinero y el dinero es poder. Segundo, es que además crean dinero. Y hay dos tipos de dinero que crean los bancos. Crean dinero del Banco Central. Pensaba hacer un ejemplito con el Banco Central, un poquito cómo crea dinero. El Banco Central tiene la capacidad de crear lo que llamamos dinero legal. Bueno, pues los bancos tienen la capacidad de crear dinero y en principio la capacidad de crear dinero es una capacidad de los estados. Los países nacían de la siguiente forma: en cuanto se creaba un país, se creaba una moneda. La moneda es intrínseca del
el estado de la ciudadanía. Entonces, ¿qué ha ocurrido últimamente? Bueno, pues que ese poder que tenían los bancos ha pasado en parte a lo que tenían los estados, ha pasado a los bancos privados, porque los bancos privados crean más dinero que el Banco Central, más dinero que el Banco Central. ¿Y cómo crean dinero los bancos? Los bancos crean dinero simplemente con dos apuntes contables. Los bancos privados crean dinero abriendo cuentas a los que se piden prestado. Vas al banco, présteme usted 100.000 euros y no te dan 100.000 euros, dicen, ya los tiene usted, los tiene en su cuenta, no ves nada, pero están allí. Entonces, no simplemente con una anotación contable. ¿Qué ha pasado? Que como es tan fácil y no ha habido restricciones, pues se han pasado, porque claro, pueden prestarlo, pero luego pueden tener unos graves problemas de tener un gran riesgo, de no cumplir las condiciones y que haya gente que retire el dinero y entonces el banco entra en quiebra, que es lo que nos ha pasado actualmente. Bueno, simplemente, entonces, ese poder que ha tenido la banca privada es el que nos debe convencer que la banca privada no puede existir. La banca pública es la alternativa a ese grandísimo poder que tiene la banca privada. Es muy importante que conectemos esto con la desregulación que ha habido, Aquí unos cuantos ejemplos que como tengo tal tiempo tasado me parece que no voy a nombrar. Aquí hay una fecha muy importante que no está ahí, que es el año 1933, que se crea la ley famosa de Glass-Steagall. ¿Qué ocurrió? Que en Estados Unidos se inició la Gran Depresión y tuvo mucho que ver la banca. 1933. Y entonces Roosevelt dictó esta ley, la ley Glass-Steagall, que consistía en lo siguiente: los bancos no pueden ser muy grandes, había que luchar contra el monopolio bancario. Los bancos no podían ser muy grandes. Segundo, los bancos, había que distinguir entre aquellos bancos que se dedican a prestar, bancos comerciales, aquellos bancos que se dedican a prestar bancos comerciales, que no crean problemas, y los bancos de inversión que trabajan con la bolsa, con las obligaciones, con problemas especulativos. Estos son los que crean problemas. Había que separarlos. Y luego además, las personas que estaban en el Consejo de Administración de los bancos no podían estar relacionadas con otro tipo de empresas. Es decir, que no tuviera tanto poder los bancos. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que eso ha durado prácticamente hasta el año 90 y tantos en Estados Unidos, haciendo el chanchullo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que esa ley y otras leyes que se hicieron en el año 1944, que es cuando se hacen los acuerdos de Bretton Woods, esas leyes se van cada vez aflojando, diluyendo. ¿Por qué? Porque los bancos no paran. Los bancos, el negocio de los bancos es seguir prestando dinero, porque cuanto más prestan, más ganan. Eso es un negocio. Entonces, simplemente recordar que todas estas leyes que fueron los que hicieron que la banca en estos años, desde el 44 al 72, no hubo crisis en Europa. ¿Por qué? Porque los acuerdos de Bretton Woods prohibían mover dinero libremente por el mundo, y prohibían a las mercancías moverlas libremente por el mundo. Entonces, esa estabilidad que había en los mercados financieros, pues entonces no se creaba, no había crisis. ¿Qué ocurrió? Que fueron aumentando poco a poco la libertad, esas obligaciones que tenían los estados de controlar su dinero y sus mercancías, se rompió. Se fue rompiendo poco a poco porque los bancos iban presionando. Y entonces, claro, aquí en el año 71 se acabó lo de los acuerdos de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods que unían el dinero, el precio del dinero al oro, y pues se terminaron los acuerdos de Bretton Woods. Y empezaron ya, a partir de aquí, empezaron a aflojarse, como he dicho, los controles del Estado sobre la banca, y de alguna manera, pues hemos llegado aquí. En España en el año 92, en Europa la libertad de movimientos de capitales llegó. El año 98 se creó el Banco Central Europeo, y con toda esa desregulación muy
forzada y muy animada por en Estados Unidos por Vista y por, como hemos dicho aquí en el año más o menos 80 por Margaret Thatcher y por Ronald Reagan de regulación, pues bueno, pues simplemente llegó a llegar a la crisis a la que hemos llegado. Otras crisis por medio, pero como no tengo tiempo empiezo a recuperar. Bueno, pues ahora simplemente, si me da tiempo, ya vamos un poquito, se me sujeta aquí, el control de la banca. ¿Cómo controlar la banca? La banca, luego lo que interesaría sobre todo es democratizar no solamente la banca nacional, la banca regional, sino lo ideal sería controlar al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, primero en principio no es democrático porque los representantes, el presidente y el vicepresidente y los representantes no los elige, no es como el Parlamento, no se pide elecciones a los ciudadanos. Pero es que además está diseñado como una barbaridad que es, han quitado lo que era el Banco Central, que era el banco de los ciudadanos, lo han totalmente desfigurado, porque los bancos centrales estudiaban siempre en las facultades. El Banco Central es el banco de los bancos y el banco del Estado. Y ahora no es el banco del Estado. Ahora los bancos centrales se han quedado exclusivamente a ser el banco de los bancos. Auxilian a los bancos siempre que lo necesitan. Entonces, simplemente es muy curioso, o sea, había que llegar al Banco Central Europeo. Hablo de esto porque la otra parte, el año pasado hablé un poquito más de ello, como es la participación, que es muy interesante, pero como me quedan 3 minutos, a ver dónde voy. Me habían dicho que 20 o 25. Bueno, simplemente comentar una cosa que se podría hacer en Europa, con el Banco Central Europeo y con el sistema monetario. Se podría, si se utilizara correctamente el Banco Central Europeo, se podía quitar el paro y la pobreza. Siempre que se utilizara ese dinero que sale del Banco Central Europeo en utilizar recursos que están sin utilizar, parados que no trabajan, tierras que no funcionan, fábricas a medio producir. Siempre que se utilicen recursos ociosos, el Banco Central Europeo podría crear dinero sin ningún problema. Sin ningún problema. Esto está de alguna forma fundamentado en teorías de la política monetaria, tanto como este señor que acaba de venir ahora, que se llama Ronald Reagan, como el mismo George Varoufakis. Bueno, pues hay un artículo de Vania Varoufakis donde nos dice una propuesta del Banco Central Europeo, que sería, como hemos comentado, aumentar lo que llaman ellos la base monetaria, que el Banco Central Europeo creara dinero y con ese dinero dedicarlo a la pobreza y al paro. ¿Cómo haría? Pues 2 apuntes contables. Por ejemplo, si queremos aumentar la base monetaria, el dinero que ha creado el Banco Central, pondríamos aquí 100.000 euros, por ejemplo. Y eso requiere otros 100.000 euros, por ejemplo, en el Banco de Inversión o en los fondos de cohesión. Esos apuntes contables, siempre que va a hacer como hemos dicho, a no gastar por encima de los recursos ociosos y que no se dediquen a fondos, a mercancías y a servicios del exterior, no habría ningún problema. Me toca ya, bueno, pues simplemente para la participación en la banca regional y en nuestra banca, yo me gusta mucho la propuesta que tiene la banca pública de crear un órgano de control que ellos lo llaman observatorio, porque es muy interesante y es básico para el control, que como digo yo, para mí es fundamental para que exista lo público. Bueno, nada más y muchas gracias. Luego al final se va a dar paso a todo el que quiera hablar, pero en este momento hay un compañero que quería hacer una precisión, entonces por favor pueden venir.
fundamental, que yo recomiendo que lo leáis. Se llama Bancocracia. Está hecho por Eric Toussaint. Es pedagógico. Habla punto por punto cómo funcionan los bancos, cómo funciona el Banco Central Europeo, dónde nos han engañado los bancos, cómo utilizan los alimentos para especular. De verdad, os lo recomiendo. Un libro que leáis, es fácil de leer y completísimo. Y él nos invita, Eric Toussaint nos invita a dos cosas. Nos invita a que participemos en las calles y a que nos formemos. Es básico, las dos cosas: la pedagogía, el conocimiento y la acción, nada más. Bueno, la siguiente intervención es de la Plataforma Ciudadana de Auditoría de la Deuda del Grupo de Trabajo de Sanidad. No os ha dado porque si no se oye. No os ha dado para grabar si no se oye. Por eso Dios ha dado. Es una jodida. Sí, sí. Es una jodida. La verja. Yo quería acercarme. Hola, buenas. Bueno, esto va a ser un poco complicado, ¿no? Porque no sé si me escucháis con el ruido del fondo. Entonces hemos venido Vicente, mi compañero Vicente y yo, como representantes del grupo de trabajo de auditoría de la deuda en sanidad. Es un grupo de trabajo que se creó en el año 2013, cuando la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda y la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública en Madrid invitamos a un grupo catalán, que a lo mejor habéis oído hablar de ellos, que se llama el Café Amiet, es una revista, y que fue el grupo que denunció toda la trama de corrupción de la sanidad en Cataluña. Entonces, a raíz de la exposición que hicieron de su trabajo, decidimos crear un grupo parecido en Madrid y empezamos a funcionar en abril del 2013. Somos un grupo de ciudadanos que procede de algunos que están en movimientos sociales, otros no, y que nos fijamos unas determinadas metas para poder estudiar pues, la deuda en sanidad y poder identificar la parte ilegítima de esa deuda en la Comunidad de Madrid. Pues creamos dos comisiones, una comisión que se dedicó y se está dedicando a estudiar la contratación pública de la Consejería de Sanidad y la otra ya con el tema de la identificación de la deuda. Hemos estado primero en una primera fase de recopilación de datos, que como os podéis imaginar es lo más complicado por la opacidad que hay, bueno, no solo a nivel nacional, sino a nivel de la Comunidad de Madrid, para conseguir información. Pero bueno, con mucho esfuerzo, ahínco y paciencia, se consigue encontrando la información de la contratación. Entonces, estudiamos la contratación de la Consejería de Sanidad entre 2008 y 2013 y 2014, y ahora seguimos en el 2015, ¿no? En el periodo 2008-2013 lo que estudiamos especialmente es la contratación de lo que es las derivaciones. Que se ha hablado muchísimo de la privatización de la sanidad. Una de las maneras de privatizar la sanidad pública es derivando con contratos a empresas privadas la gestión de los servicios sanitarios para todo. Y además no es un fenómeno nuevo, pero cada vez va más, es decir, operaciones, análisis clínicos, terapias, radiodiagnóstico, cuidados paliativos. Yo creo que no hay un servicio sanitario prácticamente que no tenga derivación a empresas privadas. Dentro de esas empresas privadas, además,
con los políticos. Hemos empezado también a recopilar datos de todos los cargos políticos, tanto a nivel estatal como a nivel de la Consejería de Sanidad. Cuando digo recopilar información, es recopilar nombre, apellido, partido, etcétera, y hacer un listado. Hemos recopilado hasta la fecha unos 6.000 y pico individuos. Con respecto a la contratación que hemos hecho, hemos buscado información sobre las empresas, ¿no? Y lo que está todavía pendiente de hacer, porque claro, tener datos, tener listas, eso está muy bien, pero no es suficiente. Lo que hay que hacer es cruzar la información. Y claro, os podéis imaginar que cruzar la información manualmente pues nos llevaría años y bueno, tampoco es muy seguro el resultado que te da, ¿no? Entonces estamos pendientes, una vez que tengamos todos los datos recopilados, formateados, de utilizar una herramienta para tener lo que se llama una herramienta de análisis de red, es decir, que te permite ver, pues en el Consejo de Administración de una empresa X, y cruzas los datos con, por ejemplo, todos los políticos que hay en la Consejería de Sanidad, en el Senado, en la Asamblea de Madrid, en el Congreso, etcétera, etcétera. Entonces, eso es uno de los trabajos del equipo que se dedica a estudiar la contratación. También hemos estado estudiando, y estamos todavía en ello, estudiando los principales lobbies que hay en el sector sanitario, que de momento hemos identificado a 4. Mi compañero Vicente, que está ahí, que os hablará de la contratación de este año, donde tenemos cifras ya, pues os contará la importancia que tiene en la contratación pública de la Consejería de Sanidad pues las empresas que están en estos lobbies, ¿no? Donde más del 50% la contratación va a esas empresas. Y bueno, más o menos ese es el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo que tiene poco glamour, ¿no? Pero que yo creo que hay que hacer, que es fundamental. Y además, yo creo que no es solamente que hay que denunciar lo que está ocurriendo, sino que hay que conocer muy bien al enemigo para poder denunciarlo, ¿no? Entonces tienes que tener datos y, por supuesto, pruebas, ¿no? Entonces en ello estamos. Bueno, buenas tardes. Como ha dicho la compañera, una de las líneas de trabajo que tenemos en el grupo de trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad es el tema de las contrataciones, y que tiene que ver directamente con uno de los objetivos fundamentales de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, que es la transparencia y el capacitar a la ciudadanía para que tenga acceso a la información. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos empezado a trabajar en un aspecto que nos parece absolutamente imprescindible, que es saber a quién se contrata y cómo se contrata y por qué cuantía se contrata en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. En ese sentido, desde el 1 de enero del año 2014 hemos estado recogiendo información a través de una fuente original, que es el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, viendo todos y absolutamente todos y cada uno de los contratos que la Consejería de Sanidad ha adjudicado a empresas privadas hasta el 31 de diciembre. Entonces, como consecuencia de eso, estamos elaborando un informe que anticipamos en la charla que tuvimos con Economía Sol en Retiro hace escasamente un mes y medio, y que el compañero José Ignacio pues, nos dijo que si teníamos algún avance de los resultados de este informe podíamos presentarlos hoy. Bueno, pues hoy, de manera telegráfica, pues vamos a decir algunos de estos, digamos, resultados que hemos conseguido. Bien, en primer lugar deciros que a nivel de contratación pública de la Consejería de Sanidad, en el año 2014 se han adjudicado 1.320 contratos a empresas privadas, que supone un total de 574, aproximadamente 575 millones de euros.
Esto significa que en función de la población de la Comunidad de Madrid a 1 de enero del 2014, que éramos 6 millones y pico de personas, supone un gasto por habitante y año de 89 euros solamente en este epígrafe de contratación pública. Por otra parte, teniendo en cuenta el PIB de la Comunidad de Madrid, el gasto en contratación pública en el año 2014 ha supuesto también un 0,3 del PIB, teniendo en cuenta que según datos de la Unión Europea, el gasto en contratación pública global, total, respecto del PIB está en el orden del 16 al 18%, este dato del 0,3% del PIB supone una cantidad bastante elevada. Dicho esto, otra de las cosas que hemos, detectado a nivel de contratación de los 575 millones es que de las 25 primeras empresas del ranking que hemos detectado, más de la mitad, es decir, aproximadamente unas 14 empresas, no aproximadamente, 14 empresas pertenecen a la industria farmacéutica. Es decir, de los 574 millones de euros que se han gastado en contratación pública, 175 millones se han adjudicado a empresas que tienen que ver con laboratorios farmacéuticos, con todo lo que significa. La siguiente cuestión relevante que os quería comentar es que de las 5 primeras empresas hay 4 que son de laboratorios farmacéuticos. Para que os hagáis, por si no os suena alguna, están Janssen Cilag, la primera, con contratos por importe de 64 millones de euros, Merck Sapandón por importe de 25 millones y Grifols, que es una de las empresas que de alguna manera trafica, que conocéis todos con el famoso tema de la sangre, que es una empresa multinacional, pero catalana, y que se han adjudicado contratos por importe de 16 millones de euros. Otra de las cuestiones que hemos analizado en el informe es la relación existente entre las empresas privadas a las que se les han adjudicado contratos y los lobbies más representativos que tienen que ver con el sector sanitario. Para que os quede claro y por lo menos os queden estas 4 ideas fundamentales, los lobbies que tienen una presión y una acción fundamental ante el sector sanitario en cualquiera de las comunidades autónomas que comprende el Estado español son fundamentalmente Farmaindustria, que es la patronal del sector de los laboratorios farmacéuticos, AESEG, que es la patronal de los laboratorios que se dedican a medicamentos genéricos, el Foro PPP, que como sabéis, si no lo sabéis, es un lobby que se dedica a presionar a la administración pública para conseguir contratos fundamentalmente de concesiones administrativas, no solamente en el campo de la sanidad, sino en el campo de la sanidad, de las infraestructuras, de la educación, etcétera, etcétera. Y por último, los dos últimos que son dedicados fundamentalmente al ámbito sanitario, que es la Fundación IRIS y el Club Gertech. Bueno, pues, analizados estas empresas privadas con la relación que puedan tener con cada uno de estos lobbies, hemos llegado al resultado de que de los 575 millones aproximadamente que os he comentado que supone la contratación pública en el año 2014, 280 millones han sido adjudicados a empresas que de alguna manera pertenecen o forman parte de cada uno de estos lobbies que os acabo de comentar, lo cual es, como podéis ver, absolutamente relevante y que no es ninguna, proclama el asegurar con datos en la mano de que los lobbies tienen un poder y tienen un poder relevante en el ámbito, no solamente a nivel de cualquier ámbito de los sectores de la actividad económica, sino en concreto en el ámbito de la sanidad. Para que os hagáis una idea de los 280 millones que hemos detectado que se han adjudicado a empresas relacionadas con los lobbies, 145 millones han sido para empresas que forman parte de Farmaindustria, la patronal del sector de la industria farmacéutica. 131 millones a la Fundación IRIS, que es el lobby sanitario por excelencia. Y por último, que también es muy relevante, que es AESEG, que es la patronal, como os he dicho, de los laboratorios, pero que se dedican a la fabricación de genéricos, que solamente se les han adjudicado contratos por importe de 3 millones. Solamente os quería decir, para finalizar, que
os deis cuenta de esta última cantidad, porque precisamente lo que no les interesa a los laboratorios de la industria farmacéutica es que en este país se utilicen genéricos. Esto es una forma, de alguna manera, de que se genere deuda que para nosotros es deuda ilegítima, porque de alguna manera todo este dinero de 280 millones que se han adjudicado en su mayor parte a los laboratorios o a la industria farmacéutica podrían ahorrarse en torno de un 30 a un 40% si en vez de utilizar medicamentos de marca se utilizaran medicamentos genéricos. Solamente para terminar, dos cuestiones que son muy importantes, que es el tema de la corrupción. Ha habido un estudio de la Unión Europea que se llama Study on Corruption in the Healthcare Sector, es decir, en el año 2013, que analiza la corrupción en el sector sanitario en la Unión Europea. Como consecuencia de ese informe, se ha detectado que entre el 10 y el 25% de la contratación pública son sobrecostos derivados de los procesos de corrupción. ¿Esto qué significa? Significa que el presupuesto dedicado a farmacia y a tecnología médica en la Unión Europea en el año 2012 fue de 300.000 millones de euros. Aplicando estos porcentajes que os he dicho, aproximadamente entre 30.000 y 75.000 millones de euros en la Unión Europea son exclusivamente derivados de procesos de corrupción dentro del sector sanitario. Y esto aplicado al caso de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que en contratación pública se han invertido solamente en el año 2014 578 millones de euros, estamos hablando que entre 57, fijaros lo que os digo, y 144 millones de euros serían debidos a sobrecoste derivados única y exclusivamente de procesos de fraude y de corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid y más en concreto en el ámbito de la Consejería de Sanidad. De ahí la importancia de la transparencia y de intentar hacer llegar a la ciudadanía estos datos para que se sepa de manera clara y de manera contundente y además con datos cuál es el proceso de corrupción existente en la Comunidad de Madrid y que nos hacen ver que la operación Gürtel, que la operación Púnica y que el resto de operaciones como en Cataluña la operación Innova solamente son la punta del iceberg. Muchas gracias y esperamos tener más oportunidades de poderos contar nuevos datos sobre este tema. Muchas gracias, compañero. Solamente una cuestión, que para nosotros el empoderamiento de la ciudadanía es fundamental y en ese sentido hemos traído una hoja para haceros un llamamiento a todas las que estáis aquí presentes para, si os interesa, poder rellenar, digamos, una hoja por si queréis incorporaros al grupo de trabajo o al menos, si no queréis incorporaros, por lo menos que podáis recibir información de los informes y de los trabajos que estamos recibiendo. Ahora lo voy a hacer pasar entre todas vosotras. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora nos va a hablar el compañero de la Marea Verde. Bueno, yo espero ser un poquito más breve que mis compañeros. Venía a hablar de educación y creo que también estamos todas aquí, conocemos el ver, conocemos todo lo típico que se dice, con lo cual he querido darle un enfoque un poquito diferente y hablar en el caso concreto de la universidad. Yo llevo 6 años de carrera universitaria y he visto pasar 3 planes de estudios. ¿Qué es lo que ocurre? Nos venden unas reformas, nos venden unos cambios de sistema que realmente no tienen una complicidad con el sistema educativo ni con la comunidad educativa. Son reformas ideológicas hechas única y exclusivamente para el adoctrinamiento o para una deriva de los bienes públicos. En estos 6 años he visto pasar el plan Bolonia, 4 años de grado, 1 año de máster para lo que antes eran 5 años de carrera. Nos lo vendieron como que aquello iba a ser una homologación con Europa. No obstante, vuelven a cambiar porque no hay una homologación con Europa real. Nos vendieron también que iba a haber una movilidad estudiantil por toda Europa, cosa que tampoco ha ocurrido porque han eliminado las becas Erasmus y ahora en el año electoral las vuelven a recuperar a un 70% por debajo de los presupuestos que había hace 4 años. Nos vendieron también que bajarían los ratios de alumno por aula para que las clases fueran más participativas, que la gente pudiera aprender más y mejor. Sin
Sin embargo, los ratios por alumno de alumno por aula han aumentado porque han despedido al profesorado, con lo cual, pese a que hay menos alumnos en la universidad, cada vez están más concentrados en las aulas y más afinados en las aulas porque no hay profesores que les den enseñanza. Nos vendieron también que querían hacer un sistema con muchísimas más prácticas. En mi carrera desaparecieron los viajes de prácticas el año que entró Bolonia. Los del plan antiguo, que lo llamamos, fuimos los últimos en tener viajes de prácticas, con lo cual un nuevo engaño fue derivado de los recortes. Nos vendieron también que esto iba a ser una mejora de la calidad educativa, porque se iban a mejorar los planes de estudios. Sin embargo, lo que se ha visto es que han ampliado los temarios, han concentrado 5 años de carrera en 4, ampliando los temarios, con lo cual todo el temario se da muy por encima. Con lo cual se ven muchas cosas por encima, no se aprende nada. Se aprende ni siquiera los fundamentos, ni siquiera las bases. En vez de enseñarte un dibujo asistido por ordenador genérico, te enseñan una marca comercial de un programa de dibujo, con lo cual tú llegas a la vida profesional y te dicen, no, tienes que utilizar, aquí en esta empresa tenemos esta marca de producto de dibujo. No sé utilizarlo, no me han enseñado este programa, no me han enseñado las bases. Me han utilizado la marca comercial que compra, que paga la universidad pública. Porque es una forma de introducción de sus nuevas mercancías para convertirnos en clientes fieles. Después de esto ha llegado lo que es el 3+2, porque han dicho, no, es que en Europa se hace así, 3 años de carrera y 2 de especialización. Lo que teníamos en el plan antiguo en el que yo he empezado la carrera y en el que yo terminaré la carrera. 3 años de carrera genérica, lo que eran las carreras técnicas, licenciaturas o diplomaturas, 5 años la especialización. ¿Cuál es la diferencia con respecto al plan antiguo de esto que nos pintan tan novedoso? Que antes eran 5 años de carrera pagadas a año de carrera universitaria. 4 pelas, 2.000 euros al año, casi nada. Yo cuando entré pagaba 1.000. No obstante, transforman 5 años a un mismo precio único por 3 años de carrera y un máster que cuesta una media de 3 veces más. Cuestan de media entre 6.000 y 8.000 euros el máster. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? No aumentan las tasas, sin embargo aumentan el coste de la universidad en las titulaciones superiores. Hemos pasado de un sistema en el que estudiar costaba 10.000 euros la carrera completa a un sistema en el que cuesta 18.000. Porque pasamos a Bolonia, donde 1 año de máster, ahora son 2 años de máster. Con todo esto se ve lo que es la escenografía más representativa de lo que ocurre en toda la educación. Despidos para vendernos unos ratios diferentes. Mayores precios, cierre de centros. Hemos visto cómo con la reforma de las competencias entre privada y pública ya hay un argumento para coger y decir, en esta Universidad Rey Juan Carlos, cerramos 8 grados de los que están impartiendo porque tienen una competencia directa en la universidad privada, con lo cual en la universidad pública se dejan de ofrecer porque hay una competencia económica y legal con la universidad privada. Con lo cual, en vez de ser a la inversa, tener el mayor derecho, lo que es la educación pública, tiene derecho sobre la competencia a la universidad privada. Y esto se puede extrapolar a todo lo demás. Deriva de los presupuestos para educación hacia la concertada y hacia la privada. Se han reducido los presupuestos derivados a colegios e institutos públicos, se han reducido, sin embargo han aumentado los de los colegios e institutos privados. Se vende suelo. En la Universidad Complutense de Madrid vendieron hace 1 año y medio, 2 años, el campus de Aranjuez a una universidad privada que ahora oferta la enseñanza que se ofertaba antes en ese campus de la Universidad Complutense. Despidos, lo vemos nuevamente, despido de profesorado ha ocurrido en la Carlos III, ha ocurrido en la Rey Juan Carlos, despido de lo que es el personal de administración y servicios, técnicos de laboratorio, secretarios, conserjes, despedidos 300 trabajadores en la Politécnica.
yo he tenido que hacer un examen sentado en el suelo porque las personas que se encargan de coordinar el reparto de aulas habían sido despedidas. ¿Qué quiere decir todo esto? Los recortes no solamente ocurren en la universidad, esto es un reflejo único y llanamente de lo que ocurre en colegios, en la enseñanza secundaria, lo que ocurre en la enseñanza infantil, lo que ocurre en las enseñanzas artísticas cada vez más recortadas. Cabe destacar también, ya dando el paso hacia las enseñanzas medias, un artículo del BOE en el que se establece como criterio de evaluación de la asignatura de religión, y cito textualmente, criterio de evaluación 2.0, el alumno deberá comprender que no es capaz de alcanzar la felicidad por sí mismo, sino que debe alcanzarla a través de Dios. Este es uno de los criterios de evaluación de la asignatura religión. Nuevamente vemos lo que he comentado antes. No es una reforma que mejora la calidad educativa, porque no está apoyada en los consensos con la comunidad educativa, sino que están enfocadas hacia capitalizar, captar y fundamentalmente adoctrinar. Dije que va a ser breve, no tengo mucho más que comentar, no quería tampoco aburriros demasiado. Muchas gracias, compañero. Bueno, ahora nos va a hablar el compañero de la Marea Azul. Hola, me llamo José, soy de Marea Azul, de la plataforma no a la privatización del canal Isabel II. Hemos escrito un libro, Más claro agua, el plan de saqueo del canal Isabel II. Desde 2008 ya Esperanza Aguirre está intentando privatizar el canal y pues por eso la plataforma empezó a moverse desde 2010 y en 2011 salió Marea Azul. En estos años hemos tenido varios logros, como poner mesas para un referéndum no vinculante donde votaron más de 177.000 personas, y también, bueno, la IC, la Iniciativa Ciudadana Europea, para impedir que el agua entre dentro de la TTIP. Aunque nos pedían 1 millón de votos en toda Europa, conseguimos 1.800.000. Pero con todo eso, ellos se quedan diciendo que, bueno, el agua es un asunto de los municipios, y entonces la Comunidad Europea no se quiere meter. En este caso yo creo que están aprovechando a la TTIP que tenga más poder y que puedan privatizar perfectamente el agua, como todos los otros productos. Y bueno, pues nosotros hemos sacado este libro en noviembre, pero a partir de noviembre también hemos seguido con la batalla, y entonces, bueno, pues nos han hecho varias faenas. Una es que han sacado 500 millones de bonos y en pocas horas lo han vendido. Eso no significa que esté privatizado el canal todavía, y van a echar a 250 trabajadores. Los 250 trabajadores están en una empresa, digamos, que su servicio es el seguro, si hay problemas en algún sitio, para poder llamar y que vengan los servicios para ayudarlos las averías, y entonces ese servicio se va a ir a Perú, echando a 250 trabajadores del canal. Lo que decimos, lo que hemos hecho es hacer un escrito diciendo cómo queríamos que fuera el canal público, 100%. Y ahí lo hemos enseñado a varios partidos, a todos los partidos políticos. ECUO, Podemos, Ganemos, Izquierda Unida y PSOE han firmado. Y entonces, bueno, pues en este caso estábamos bastante tranquilos, y Ciudadanos escribió a la prensa diciendo que quería un canal público 100%, pero no han firmado el pacto. Bueno, el único que queda es el PP, que claro, a ese no hemos ni ido a verlo porque vale. Y entonces, bueno, habéis oído hablar hace poco que Podemos
quiere hacer un banco del agua. Yo estaba diciendo, el canal tiene mucho dinero, pero no tanto para hacer un banco, creemos. Porque, bueno, ellos cuentan con 340 millones de euros al año de beneficio del canal. Y esa cifra nunca lo han conseguido. Después quieren vender las empresas que tienen en Sudamérica. Y entonces nosotros nos preocupa porque ¿a quién lo va a vender esas empresas? ¿Al Estado para que después el Estado lo venda a otras empresas privadas? Nosotros no queremos fastidiar a otros pueblos, lo que queremos es ayudar. Y primeramente es que el canal no tendría que tener empresas fuera de Madrid. Y lo tienen ahí, lo tienen en Canarias también. Y bueno, pues estamos luchando y el día 5 a las 12 vamos a estar delante del canal para protestar, para que no echen a los 250 trabajadores. Bueno, no tengo nada más que decir y el libro es muy barato, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, la siguiente intervención corre a través de la plataforma de Salvemos Telemadrid. Los compañeros de Salvemos Telemadrid no están por aquí. Entonces vamos a correr el turno y nos van a hablar política de corto plazo de la GESOL. De Acampada Sol, perdón. Hola, ¿qué tal? Han sido unas intervenciones muy interesantes, gracias a todos por venir y gracias a los interventores por tenerlas. Antes de dar paso al debate, yo tengo que deciros, nosotros como un grupo de política a corto plazo, como bien dice el nombre, pues desde el principio de la acampada, o desde un poco después, ya llevamos 3 años, estamos recopilando todas estas iniciativas de gestión, de planificación, de gestionar las cosas por las personas de forma más común. Llevamos haciéndolo desde el principio de la acampada y todo esto lo tenemos documentado y tenemos intervenciones de personas de cómo se están haciendo estas cosas internacionalmente en todos los ámbitos, educación, sanidad. Lo tenemos todo en la página web, en la Wikipedia lo podéis consultar o en la página de Toma la Plaza. Nosotros habitualmente hacemos como nosotros pues, no tenemos un campo específico de actuación, sino que lo que tratamos de establecer son unos parámetros comunes, pues acostumbramos a hacer una explicación más o menos de lo que se entiende por común, lo que se entiende por público, por privado, que siempre hay algo de polémica o hay algo de confusiones en esto, ¿no? Entonces, antes de pasar al debate, pues es la segunda aclaración que quería hacer, aclarar un poco esto. Voy a ser breve, en realidad. La concepción de público, común o privado se toma en base a la sugestión, o se podría decir a quién tiene cada cosa. Hay cosas que es una clasificación de las cosas que se hace en función de la gestión que se haga de ellas. Hay cosas que parece que por nuestro ideario o por nuestra cultura muchas veces se entiende, pues entendemos, por poner ejemplos, que el aire o el mar son cosas comunes, mientras que hay otras cosas que parece que nos van más con lo público, como podría ser la sanidad o la educación, y otras cosas que parecen privadas a todas luces, pues como sería, yo que sé, una bicicleta o una Coca-Cola, pagar por ellas para adquirirlas, ¿no? Esto, sin embargo, no es tan estricto, estos límites, y es lo que tenemos que ver, porque, por ejemplo, para el ideario nuestro, la sanidad o la sanidad o la educación nos parecen unas cosas que ubicamos en lo público, y sin embargo en Estados Unidos estas cosas no se ubican en lo público. En el ideario de la gente, el ideario del pueblo, no ubican como público la sanidad ni la educación, lo ubican como cosas que hay que pagarlas necesariamente si quieres usarlas. Entonces esto no está tan claro. No está tan claro también porque dentro de la misma concepción cultural que se tenga, existen
cambios, o sea, se cambian las cosas la gestión cambia constantemente de cara. Esto lo tenemos muy claro con los gobiernos que estamos sufriendo, que constantemente cambian las cosas, digamos, desde lo común hacia lo privado, hacia lo público, pasando por lo público o a veces sin pasar. Esto se pueden poner más ejemplos, igual sería el aire, por ejemplo, la gestión del aire, pues todos sabéis, esto es una cosa que se entiende como común. Sin embargo, una vez que del espacio radioeléctrico que se llama, donde pueden emitirse las ondas, de alguna forma se estataliza, porque se exige a quien quiera emitir la autorización del Estado para emitir por el espacio radioeléctrico. En ese momento se está estatalizando, se está haciendo una gestión de algo que es común, se está haciendo una gestión pública. Pero cuando encima esa gestión se le pasa a una empresa privada, como es el caso, en el caso del espacio radioeléctrico Aventis, pues ya estamos pasando a lo privado. Pues como veis, el cambalache se realiza constantemente, normalmente por parte de los estados, hacia lo privado. Sucede lo mismo, por ejemplo, con el sol, una cosa que todos consideramos como absolutamente común, que a nadie se le ocurre que le cobren por ello, y sin embargo ahora mismo ya por tener placas solares y todo eso, las nuevas leyes que está sacando el gobierno ya están exigiendo, y esto va directamente sin pasar por lo público, porque esto va directamente de Iberdrola, esto va directamente al cajero de lo privado. Es decir, estos cambios se están realizando constantemente. Y nosotros, pues, lo que decimos es que lo que buscamos es el cambio contrario. Nosotros buscamos que las cosas se gestionen todo lo más común, de forma común que se pueda. Que lo que se pueda transferir de lo privado a lo público o a lo común, siguiendo estos pasos o no, o saltando el paso privado. Y esto parece raro, pero no lo es tanto. Porque todas las cosas, como digo, no está muy definido a qué grupo de gestión dependen, cómo deben gestionarse. Y ahora quiero poner unos ejemplos, como siempre, por ejemplo, Coca-Cola, que es algo que todos comprendemos que nunca jamás podrá ser una cosa privada, o sea, que es una cosa privada por definición, una cosa que tienes que pagar por ella. Dejadme ver un... Entendemos que la Coca-Cola es una cosa privada, ¿no? Y sin embargo, cuando se cierra la fábrica o pretenden cerrar la fábrica de Madrid de Coca-Cola, se produce un movimiento social, trabajadores sobre todo, un montón de gente se empieza a motivar de la forma de hacer un boicot a Coca-Cola. El concepto de privado ya no está tan claro. Ya hay una acción común que está incidiendo en eso. Ya no es una cosa tan privada. Podemos decir más, si el Estado fuera, por ejemplo, lo público, fuera algo que realmente defendiese los intereses de los trabajadores en este caso, lo que debería de hacer es actuar él mismo contra Coca-Cola, exigiéndole que no cierre la fábrica. Es decir, el campo privado, las cosas privadas no son tan privadas, dependen de lo común, de lo público, y entonces el paso es muy simple. O sea, si las empresas se autogestionan, como decía la compañera con la banca, no tenemos que ser muy estrictos. La gestión se puede realizar de muchas maneras. Por ejemplo, la planificación. Nosotros vimos, por ejemplo, el caso de Kerala, donde la planificación es común, se realiza por todos los ciudadanos y se cumple estrictamente por los políticos que la gestionan. Es decir, no importa que la gestión pueda ser representada por personas. O sea, no tenemos que ser estrictos en esto, como si lo es el capital, que lo que quiere es siempre todo privado, privado, privado. No. Lo que más eficaz sea. Hay veces que puedes permitir que unos representantes representen partes lo que haga falta. El caso de Kerala es muy claro, por ejemplo, porque ahí los representantes electos tienen que cumplir estrictamente lo que se ha planificado por la gente. Es muy diferente. Entonces tengamos eso en cuenta y veamos que que el debate es en los dos campos, que lo nuestro es ir derivando cosas hacia lo común, hacia una gestión participada, hacia la autogestión. Mismamente en el caso de Coca-Cola se puede ahorrar el caso estatal si los propios trabajadores, digamos, que toman la fábrica, la autogestionan, dejan además que participen las personas en la gestión de esa fábrica. Pues estamos hablando ya de una cosa común, ¿no? Todas estas diferencias es lo que tenemos que ver, sin ser estrictos ni ir debatiendo sobre eso. Muchas gracias. Si podéis consultar.
carta, esto mismo lo tendremos publicado en cuanto salga, y llevamos ya 3 años, que esta me parece que es para nosotros la 8ª o la 7ª sesión, o sea que tenemos mucho material ahí que podéis ver de diferentes formas en las que se están gestionando las cosas en muchos sitios. Muchas gracias. Bueno, Vale, muchas gracias. Bueno, ahora nos va a hablar el compañero de Telemadrid sobre la privatización. Bueno, aparte de Telemadrid, soy de Sabemos Telemadrid, pues Telemadrid nos hizo nos echaron unas 900 personas, con lo cual estamos intentando recuperar esa televisión pública y esa gestión para que sea una televisión pública de verdad y para los ciudadanos de Madrid, vaya. Mira, el artículo 20 de la Constitución Española recoge el derecho a la información, respetando los principios de objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones, la libertad de expresión y el pluralismo cultural, religioso y social. Estos mismos derechos se recogen en el artículo 13 de la Ley de Creación, Organización y Control Parlamentario del Ente Público de Auditoría de Instrucción de Madrid y sus sociedades. La radiotelevisión pública debe tratar a los espectadores y usuarios como ciudadanos y no como audiencia. Por tanto, la televisión pública no puede considerarse una actividad económica más, sino hay que ponerla en valor como herramienta fundamental en las garantías del sistema democrático. Estamos ahora teniendo un tipo de contacto con partidos políticos, movimientos sociales, ONGs, movimientos vecinales, sindicatos, y queremos hacer público ante la ciudadanía de Madrid nuestro compromiso por el mantenimiento de una televisión pública al servicio de las madrileñas, llamando en la creación de una ley audiovisual de la Comunidad de Madrid que recogería los siguientes puntos. Esto lo vamos a tratar en la asociación de prensa y el lunes a la 1 del mediodía vamos a hablar, o sea, va a haber un compromiso firmado por todos estos agentes que os he dicho antes, tanto partidos políticos como sindicatos, como movimientos vecinales y tal. Estos puntos para construir este tipo de televisión que sea en realidad para las madrileñas, o sea, se puede resumir en 12. Garantizar el servicio público esencial de la radiotelevisión pública madrileña, incluyendo la privatización. Considerar el espacio radiolístico, como hablaba el compañero, como espacio público a perseguir por la administración pública. Crear un Consejo Audiovisual de Madrid como garante de una negociación independiente para que no dependa ni de partidos políticos ni el típico gobierno de turno, ¿no? Dotar al ente público de televisión de Madrid de financiación estable y liberar la deuda. El Consejo de Administración debe evitar mayorías absolutas de un partido e incluir representantes de la sociedad. El director general sería elegido por 2/3 de los miembros del Consejo. Crear un Consejo profesional de informativos para velar por la objetividad, veracidad, imparcialidad y pluralidad de la información. Proteger el archivo audiovisual de Radio Televisión Madrid y que sea ese archivo de libre acceso para todas las ciudadanas. Asegurar la participación e interacción de los ciudadanos. Creación de un portal de transparencia para controlar el gasto, así como reducir el número de directivos. Fijar un porcentaje significativo de producción interna. Y programación que relaciona el gasto prioritario del servicio público y que garantice el acceso universal a la cultura, la información y el entretenimiento a la ciudadana madrileña. Y por supuesto revertir la situación que se acelera, echar 900 familias a la calle y facilitar la recuperación de todas las personas. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Bueno, ahora vamos a abrir un tiempo de debate donde todo el que quiera puede preguntar aclaraciones o algunas cosas sobre los temas que se han hablado o exponer alguna idea acerca de ellas o contar algo. Entonces, quien quiera intervenir, que por favor vaya levantando la mano para que le vayamos dando el turno de palabra. Por favor, compañero. Ven aquí, por favor.
Buenas tardes. Yo quería consultar o preguntar más que nada a quien está haciendo el seguimiento a la sanidad pública, que hay otro tema que no habéis tocado y es muy concreto. Hay trabajos que se hacen en la sanidad privada utilizando los servicios públicos. ¿Lleváis seguimiento de eso? Bueno, perdona, pero claro, es que en 7 minutos es difícil hablar de la cantidad de aspectos que se tienen. Estamos haciendo un seguimiento, o sea, creo que la compañera Katy lo ha comentado, de los procesos de derivaciones de los hospitales a las clínicas privadas. Y sobre todo y en concreto, el tema de al revés, es el caso que se ha dado del Gregorio Marañón, de que se ha descubierto de que determinadas pruebas diagnósticas se estaban haciendo dentro del departamento de un servicio determinado del Hospital Gregorio Marañón, para no señalar a nadie, de pruebas diagnósticas enviadas por las clínicas privadas, ¿no? Estamos haciendo el seguimiento de ello, evidentemente. No, sí, estamos haciendo el seguimiento. Lo que pasa que, bueno, como hemos dicho también con el informe de la contratación pública, que hemos dado una serie de ideas fuerza que desgraciadamente todavía no lo hemos terminado. Pero vamos, que con las derivaciones es otro de los temas que también estamos investigando, sobre todo también de cara a la estimación de la deuda ilegítima, que como os he dicho, está claro que los costes de cualquier prueba diagnóstica en un hospital público son menores que los de entre un 30 y un 40% de esas mismas pruebas diagnósticas en una clínica privada, derivando a los pacientes a las clínicas privadas. Y eso es una clara deuda ilegítima, porque no está beneficiando a la ciudadanía, está beneficiando a una élite económica que está inmersa en el proceso de beneficio, ¿no? Gracias. ¿Algún compañero más tiene alguna pregunta o quiere exponer algo sobre estos temas? Mira, David, un compañero que me ha preguntado y ahora se ha ido. Así que no sé, si queréis alguien preguntar, pues preguntáis, pero si no, la pregunta que me ha hecho, como he tenido tan poquito tiempo y el tema es muy complicado, pues no se ha visto claramente por qué la banca privada es mala. Y yo, la razón que he dicho, que la banca privada, como tiene tanto poder, pues ha ido desregulando, haciendo normas que le permiten hacer cosas que implican muchísimo riesgo. Es decir, los bancos tienen que ser solventes, no tienen que tener riesgo, unos parámetros que tienen que ser para que funcionen. Igual que una empresa privada, si no puede pagar a sus deudas, entra en suspensión de pago, lo mismo pasaría con un banco. Si no puede pagar en un momento dado, entraría en suspensión de pagos o en concurso de acreedores. ¿Qué ocurre? Que esas normas, lo que han pretendido los bancos es que la cantidad que tenían que poner ellos, que es el capital, que son ese dinero que si hay alguien que no paga, se enjuague con el capital o se enjugue con el capital, pues ese capital cada vez ha ido bajando. Y no han puesto ese parapeto que permite que si alguien no pague, porque las actividades de la banca son terriblemente arriesgadas, porque cualquiera puede dejar de pagar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que como han bajado tanto el capital y las normas las han bajado tanto, pues entraban en crisis en cualquier momento. En cuanto unos cuantos dejaban de pagar, no tenían en su caja dinero para devolverlo, ni podían atender todas las deudas que le podían pasar. Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues por eso la banca privada, como tiene tanto poder, cambia las normas, que son peligrosísimas. ¿Y qué ocurre además? Lo que decía de la segunda parte. Primera parte, la banca entra en suspensión de pago, pero no es solamente que entre en suspensión de pago porque explota una burbuja, y en cuanto explota una burbuja hay gente que, por ejemplo, se queda sin trabajo, sino porque también cuando la banca, no solamente la banca entra en crisis, sino que los ciudadanos, como están súper endeudados, que la banca ha prestado y prestado, han prestado muchísimo, los ciudadanos endeudados llevan siempre a una crisis. Se llama crisis de deuda
privada, que luego se convierte en crisis de deuda pública. Crisis de deuda privada. ¿Por qué? Porque los empresarios que tienen que invertir, se les ocurre invertir, están pagando sus deudas, que están todos endeudadísimos, porque en las burbujas han pagado por un terrenito, cualquier cosa, están súper endeudadísimos. El Estado, como está súper endeudado, no gasta. Los ciudadanos no gastan, no cambian la nevera, no se compran un coche, nada de nada, ni siquiera compran lo que tienen que comprar para sobrevivir. ¿Qué ocurre? En esas circunstancias siempre ocurre una crisis que se llama crisis de deuda privada, que se puede convertir en pública cuando el Estado quiere socorrer a esta gente que está endeudada y se endeuda él también. Y sobre todo endeudado en el exterior, que en España tenemos una deuda exterior neta de 1 billón con B y pico, de 1.100.000 y de 1.700.000 deuda exterior bruta, que nos están pidiendo, y que si no produces no puedes pagar la deuda. Bueno, no sé si nos ha aclarado algo cómo se producen las crisis. Muchas gracias. ¿Alguna persona más quiere hablar? Has expuesto cómo se hacen crisis o se generan crisis, pero yo te preguntaría, tú que estás en la banca o sabes más que nosotros, ¿qué debemos de hacer para solucionarlas? Aparte del alzamiento popular, negarte a pagar, desdomiciliar, ¿sabes? O sea, medidas, asociarnos y luchar contra ese poder. Eso es lo que a mí se me ocurre. Los expertos, Eric Toussaint, Carlos Sánchez Mato, etcétera, cualquiera, otro economista que se llama Roland Bray, diciendo lo que habría que hacer primero, lo primero de todo. Un país endeudado no sale del endeudamiento, porque se le va la fuerza que tiene en pagar por los intereses, se le va cantidad de presupuesto. Bueno, primero, la deuda, lo que han propuesto los que auditan la deuda. La deuda hay que auditarla o intervenirla, porque está hasta previsto en la Constitución que las empresas, que el Estado puede intervenir cuando haga falta. O sea, si hiciera falta había que intervenir. Segundo, los bancos están súper endeudados ellos, están muy endeudados ellos. Hay que sanear esa banca. Esa banca está súper endeudada. Habría que reducirla, quitar deudas. Y para reducirla tienen que ir a costa de alguien. Pues los acreedores, que no se les pagaría a muchos acreedores, y a los accionistas, si la hiciéramos pública, habría que quedarnos con ella y Santas Pascuas, ¿vale? Pero si no queremos ya nacionalizar y simplemente seguir tirando, si no se arregla la banca, si no se disminuyen las deudas, y si no se invierten en economía real, lo que haga falta, no quiere decir que vayamos contaminando por ahí, pero hay muchas cosas en las que invertir, hay mucho trabajo que hacer, hay en escuelas, hay en hospitales, hay arreglar fachadas de edificios históricos. Si no se hace inversión, que es lo que crea empleo, si no se hace inversión, no hay salida, no habrá puestos de trabajo. Inversión es crear puestos de trabajo. Si no se crean puestos de trabajo con inversión, y actualmente no hay inversión. En nuestra economía no hay inversión. Lo único que se está haciendo es un poquito mover la construcción con dinero que vienen ahí, que no hace falta, pero no se está invirtiendo en la economía. Entonces hay que tomar medidas, y luego efectivamente el ejemplo que os he puesto ahí, una banca central, que no tenemos banca central al servicio de los ciudadanos, podría problemas fundamentales, mover la economía y quitar muchos problemas. Pero habría que, bueno, pues luchar por todo, aquí en Europa y en el mundo, para cambiar las cosas. Sobre todo control ciudadano, como repito, para que vaya la gente entrando en nuestra dinámica. Muchas gracias. Una cuestión que quisiera resaltar sobre el tema de la banca pública y la banca privada es que solamente para que la banca privada
esos bancos tan fuertes que nos venden por los medios, solamente para que puedan abrir sus puertas unos poquitos días y tener ese negocio que tienen, eso solamente es posible porque reciben del Estado, reciben muchísimas ayudas en forma de avales y rescates, etcétera, que de un tiempo a esta parte ya llevamos en ese concepto más de billón con B y medio de euros de dinero público destinado a esos bancos y que van a como a fondo perdido, de tal manera que si seguimos alimentando esa entidad privada y tal, es un dinero que se pierde para siempre y entonces en un ciclo totalmente vicioso para seguir siempre alimentando la banca privada y rescatando, financiando, avalando, etcétera, etcétera, y nunca en beneficio de la gente, y se va a perder ese proceso sin fondo de aquellos banqueros que tienen unos beneficios millonarios cada año, pero que no tenemos nosotros ni un solo euro de eso, y entonces tenemos que seguir especulando, o bueno, especulando y no nos devuelven nada y van no dan rendición de cuentas y se quedan todo para ellos cuando hay beneficios, y cuando hay pérdidas, entonces nosotros tenemos que salvarlos a ellos. No, solamente complementando lo que ha dicho la compañera, que además, desgraciadamente, la mayor parte de las organizaciones políticas que están ahora mismo en candelero con las elecciones a la Comunidad de Madrid, me parece que al final todas se han bajado los pantalones desde mi punto de vista y es subjetivo, que es el concepto de deuda ilegítima. Esto es clave en el tema de la deuda. Es decir, mientras que no se reivindique el tema de la deuda ilegítima, estaremos como estamos y todavía peor. Es decir, la mayoría se está hablando de reestructuración, pero la reestructuración no es ni más ni menos que posponer lo que yo debo a más tiempo, con lo cual voy a seguir debiendo lo mismo, pero además más, porque los intereses que me van a cobrar por la demora en el pago de esa deuda cada vez van a ir aumentando más, con lo cual cada vez voy a deber más. No hay solución al tema de la reestructuración de la deuda, es una falacia. La deuda la utiliza el capitalismo y el neoliberalismo para el sometimiento de los pueblos, nada más, nada más. Y además voy a ejemplos concretos, La deuda soberana del Estado español ha llegado ya al 100% del PIB. Ha subido de manera exponencial desde el año 2008 que se generó la crisis financiera. El gobierno del PP ha dicho que emplea para resolver el tema de la deuda, había que recortar. Señores del PP y los que están oyendo, ¿qué pasa? Porque la deuda se ha incrementado hasta el 100% del PIB, ha habido recortes brutales en educación, en sanidad, etcétera, etcétera, y la deuda no solamente no ha disminuido, sino que es que ha aumentado. ¿En dónde está? ¿En dónde está el argumento de la deuda para los recortes? Es que no hay argumento, es que la deuda es solamente un instrumento para someter a la ciudadanía. Ese es el único tema. En la Comunidad de Madrid tenemos lo mismo. En el año 2003, la Comunidad de Madrid debía 7.000 millones de euros de deuda. En el año 2013, 23.000 millones de euros de deuda. La Comunidad de Madrid. Pregunto, ¿no ha habido recortes en la Comunidad de Madrid amparándose en que la deuda había que reducirla? Pues ha habido recortes y no la han reducido. ¿Por qué? Porque les interesa ese instrumento. Y entonces hay que reivindicar, nosotros, la ciudadanía, tenemos que reivindicar el instrumento de la deuda ilegítima. ¿Qué pasa con las radiales que se han hecho en la Comunidad de Madrid y que pasan 4 coches y que se lo estamos encima indemnizando? ¿Qué pasa con el proyecto Castor del señor Florentino Pérez, dueño de ACS? ¿Qué pasa con el hospital de Collado Villalba, atendiendo al tema de la sanidad, que se construyó hace 2 años? Se le han pagado a IDC Salud, empresa privada, 900.000 euros al mes durante 2 años, estando el hospital Collado Villalba cerrado, sin prestar ningún tipo de servicios a la ciudadanía. ¿Eso qué es? Esa deuda la tenemos que asumir nosotros, no compañeros y compañeras. Tenemos que denunciarla y tenemos que negarlo a pagar y que lo paguen quienes han tomado esas decisiones. En este caso, en la Comunidad de Madrid, la señora Esperanza Aguirre y el señor Ignacio González. Y en otras comunidades autónomas, quien ha tomado esa decisión. Gracias, compañeros. Bueno, ¿alguien quiere intervenir más? ¿Quieren algún turno de palabra más?
vamos a dar por cerrado el acto. Agradecer a todos los participantes sus aportaciones, toda la gente que ha tenido el detalle de pasar por aquí y escuchar un ratito, y esperar que al año que viene, por estas mismas fechas, nos sigamos viendo por lo menos igual de combativos. Un abrazo a todos. ¡Salud! Sí, el libro cuesta 10 euros, es baratito. Os damos la bienvenida de nuevo a las fiestas activas de Malasaña. Un año más vamos a tener una jornada sobre gestión común y servicios públicos. Esperamos que sea interesante para todas las personas que están en la plaza. Los que estáis por ahí podéis acercaros, que seguro que os interesa. Se va a hablar de la banca pública, la educación, la sanidad. Es decir, que son cosas que nos interesan a toda la gente, así que en cualquier momento podéis intervenir cuando se abra el turno de palabra. De momento vamos a dar la bienvenida y deciros que esta es una actividad del Mayo Global, que ahora os van a dar el manifiesto y el programa. Voy a pasar a leer el manifiesto que se ha escrito este año para el aniversario del 15M. Mayo 2015M. No nos amordazarán. La lucha sigue en las calles. El 15 de mayo de 2011 se inició en la Puerta del Sol de Madrid lo que pronto se llamaría Movimiento 15M, que se extendió a más de 80 plazas del Estado. Se inició una ilusión, un cambio, y para muchos un despertar colectivo de concienciación social que traspasó fronteras. Nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Confluimos con personas en espacios públicos, con el convencimiento de que las cosas habría que cambiarlas, y nos unimos para conseguirlo. Lo hicimos y lo seguimos haciendo, siendo inclusivas con la diversidad de las personas, siendo horizontales porque creemos en la igualdad, la equidad y la solidaridad. Integrando los distintos puntos de vista, construimos juntas, a través de la inteligencia colectiva, mediante el asamblearismo y la no violencia. Son 4 años de lucha, de acción directa y de solidaridad, en los que hemos creado redes de apoyo mutuo, socializando conocimientos, desarrollando un pensamiento crítico colectivo y construyendo alternativas, obteniendo a cambio la represión y la manipulación mediática como única respuesta del poder establecido. Con su ley Mordaza y su reforma del Código Penal, que vulneran nuestros derechos de reunión y manifestación, se nos criminaliza porque protestamos y cuestionamos al sistema. Les decimos que no nos representan. Seguimos en las calles, impregnando todo lo que sucede y existe, a todas sus banderas y todo lo viejo, con la semilla de la transformación social presente en cada una de nosotras. Queremos seguir estando aquí, gobierne quien gobierne, diciendo alto y claro hacia dónde queremos ir. Hacemos frentes a las guerras y ocupaciones militares, sus tratados neoliberales de libre comercio como el TTIP, sus deudas, sus políticas de austeridad, que se traducen en privatizaciones de los bienes comunes y de los servicios públicos, desahucios, reducción de salarios, violación de nuestros derechos, desempleo, precariedad, destrucción de la naturaleza e imposición de un sistema machista y patriarcal. Seguimos luchando por un empleo digno, por el derecho a la vivienda, por unos servicios públicos de calidad, por un control de las entidades bancarias, por la fiscalidad realmente progresiva, por la reducción del gasto militar, por las libertades, por la democracia, por la anulación de la deuda ilegítima, que hoy es instrumento global de dominación, de represión y de asfixia económica y financiera de los países y sus habitantes, por la justicia climática y la soberanía alimentaria en defensa de la naturaleza,
por las alternativas al sistema capitalista de producción, distribución y consumo, defendiendo la dignidad absoluta de todas las personas, que implica la aceptación de la diversidad sexual y el derecho a la autodeterminación de género. Puestos de información autogestionada por las asambleas de 15M. Vamos a tener la intervención con de la Marea Azul, con un globo de agua, un buzón de iniciativa ciudadana, acciones diferentes, porque también es el aniversario de la Nakba, de la ocupación de Israel en Palestina. A las 11 tenemos un ensayo abierto de la Solfónica de 11 a 12. A las 12 tenemos los econejos del grupo de economía, hacen un pequeño espectáculo y después una asamblea temática que tiene como tema, si se puede, los logros de las asambleas de 15M. Hay diferentes acciones durante toda la jornada. A las 4 hay una charla organizada para compañeros de diferentes asambleas sobre el tema No somos invisibles, luchando contra la desigualdad, la precariedad y el empobrecimiento. A las 5 un taller que facilita los compañeros y las compañeras de Legal Sol, un taller de carteles y plantillas. Y a las 6 una asamblea de política a largo plazo, la temática es que se entiende por democracia. Y a las 8 de la tarde el Teatro Denuncia de No Somos Delito va a hacer una acción en Puerta del Sol. El sábado 16 de mayo tenemos la manifestación desde Cibeles a Sol a las 6 de la tarde. Invitamos todos los colectivos, las asambleas, los grupos, las mareas, todo lo que se ha generado desde el 15M a participar. Hemos decidido hacerlo el 16 de mayo porque es sábado. Es también una cita no solo para Madrid, sino a nivel estatal para todas otras asambleas del 15M en diferentes ciudades de España. Solfónica nos recibe en Puerta del Sol con una bienvenida con alegría. Y después tenemos previsto a las 7:30 un ruido con cacerolada y pitadas. A las 8 menos un cuarto el Teatro de la Asamblea de Arganda, que nos va a proponer una reflexión sobre toda El movimiento 15M seguirá representando un cambio de conciencia política y social a nivel personal y colectivo, que ninguna ley podrá parar. Hacemos un llamamiento a los movimientos sociales de todo el mundo para continuar construyendo espacios de participación y trabajo común, frente a un sistema para el que solo podemos ser rebaño y que únicamente nos deja la confrontación en sus urnas. Nos reafirmamos en el asamblearismo, en la ocupación y liberación social de espacios, en la autogestión, en la desobediencia, en el apartidismo y en el colectivismo como herramientas políticas prioritarias, que pasan por ser conscientes de nuestra capacidad de pensar, actuar y ejercer nuestras libertades políticas. Frente al monólogo del sistema, el poder de las asambleas. 2015M, seguimos en las calles. Ahora vamos a leer el programa de los actos que están programados para este mes de mayo. Hola, muy buenas a todas. Aquí tenemos el cartel con todo el programa que se puede fotografar, difundir como queréis. Bueno, esto es el segundo día, el 2 de mayo. El próximo es el sábado 9 y 10 de mayo. Tenemos unas jornadas que han sido organizadas del periódico del 15M en el Centro Social El Eco, en calle Ana de 10, cerca del metro de Oporto. Se hablará de alternativa del futuro, empieza el 9 de mayo a la 1 de la tarde, después de precariedad, desigualdad, de acción directa, si nos tocan a una, nos tocan a todas, de la represión. Entonces, estas son las dos jornadas del 9 y del 10 de mayo. Después, el 15 de mayo, que es nuestro aniversario, tenemos un día de presencia en Sol. Vamos a empezar a las 11 de la mañana. La idea es estar todas a Sol a las 11 de la mañana con nuestras pancartas de las diferentes asambleas, nuestra cartelería, montar vuelta la lucha del movimiento 15M de estos 4 años.
y al final de todo un microabierto con micromanifiestos. Invitamos a todas a participar en este momento. También el 23 de mayo, como estamos en una situación electoral en este momento, como ha pasado en el 2011, pensamos sea un día de reflexión importante, de concentración en Puerta del Sol, y pensamos repetir el día de reflexión que hemos hecho en el 2011. El 30 de mayo, que es el aniversario de la formación de las asambleas populares de los barrios, habrá una asamblea de las asambleas en Puerta del Sol a las 6 de la tarde. Entonces este es el programa, si queréis está aquí, difundirlo y pasarlo. Gracias. Ahora voy a leeros el orden de las intervenciones que va a haber en esta asamblea. Primero van a hablar de la plataforma de la banca pública para la auditoría de la deuda. Plataforma por la banca pública. Después, plataforma ciudadana de auditoría de la deuda. Y va a hablar sobre el grupo de trabajo de sanidad. Después hablará la marea verde, después marea azul, después el grupo de política a corto plazo de la Asamblea General de Sol. Después habla un debate. Entonces, en primer lugar, la compañera de la plataforma de la banca pública. Hola, buenos días, buenas tardes. Estoy aquí porque me han invitado en un tema que estoy verdaderamente interesada, que es en una banca pública y además centrada en la participación, porque me parece que es imprescindible. Entonces, mi objetivo van a ser dos cosas. Primero, defender la banca pública. Y como resulta que la defensa de la banca pública es difícil estar hablando con todo este ruido de atrás. Bueno, como la defensa de la banca pública